Perfecto. Bueno, primero que nada, yo creo que me la puedo jugar así, sencilla. Si fuera necesario, llámala por aquí. Si me cansara, me siento, si no, me quedo aquí. Ok. Bueno, primero que nada, quiero dar muchas gracias a el ICNA y a la IWS por la invitación que me han extendido desde Costa Rica para venir acá a conversar con ustedes un poco de la experiencia que tiene que ver la acuarela en Costa Rica. También quiero agradecer, pues obviamente, a todo el staff de este maravilloso lugar. Realmente ha sido una experiencia. Lima es grande en todo, en amabilidad, en corazón, en arte, en cultura, con lo poquito que he tenido la oportunidad de ver. Y este centro cultural ha sido realmente muy amigable y le agradezco a todo el staff que ha tenido relación con este evento, principalmente también a los que trabajan como hormigas en silencio, que uno no los ve, pero saben que hacen lo imposible para que las cosas salgan bien. En septiembre del año pasado, Costa Rica tuvo su versión del IWS y fue realmente bastante positiva. Esperamos tal vez que en un futuro lo podamos tener. Pues bien, agradeciendo de corazón también a Roger, que ha sido un hermano de trabajo y de conversación. Comienzo esta tarde con esta presentación y espero que sea del mejor de sus intereses. Para comenzar esto, lo más importante creo yo es, tal vez, vamos a ver, aquí está. El nombre que le pusimos a esto, que fue Costa Rica Acuarelas de Ruptura, parte un poco de mi experiencia como curador de arte en Costa Rica. Tengo 15 años de trabajar para el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, que conforma 5 galerías. Y desde muchos años hemos tenido que ver bastante con el tema de las acuarelas. Las acuarelas en Costa Rica no nos son para nada ajenas, son realmente parte de nuestra construcción del imaginario visual que tiene el país, y por muchas razones. Por ahora me voy a ubicar en una frase que dijo Alfredo Batirrojo, mexicano, que hizo el Salón de las Acuarelas en México. La acuarela se encuentra en todo el arte de la humanidad. Nadie desde tiempos inmemoriales se sintió libre de mezclar el agua y el color. Y esto es muy importante porque a veces cuando uno trabaja en estos temas de gestión cultural, lo que uno se encuentra generalmente es la frase: no, la acuarela es de menor cuantía, o la acuarela se usa para bocetos, o en la historia del arte no hay ciertos protagonismos. No sé, yo me lo cuestiono, y me lo cuestiono bastante, por una razón. Resulta que si nos vamos miles de años atrás y vemos el tema de las cuevas de Altamira, la acuarela de alguna manera se encuentra en todo el arte de la humanidad. Nadie de tiempos inmemoriales propiamente puede decir que esto no haya sido un impacto que se ha perpetuado en la memoria de la humanidad y ha traspasado en el tiempo. Aunque como tal la acuarela es una técnica con un par de siglos, digamos, de existencia en términos un poco más establecido, más controlado, de alguna manera, cuando nosotros nos fijamos en este tipo de trabajos de estas primeras comunidades humanas que se acercaron a hacerlo, las mezclas que ellos hacían se valían del agua y de colores transparentes para poder hacerlo, pero hay un instrumento todavía mucho más interesante que es el que utilizan como pincel, y es humano. Entonces, el tema del contacto, el ser humano, para tener contacto con su realidad desde que está pequeño, cuando nace, lo primero que utiliza son sus manos. Y es la mano la que le va a dar ese calibre. Entonces, en el avanzar del acontecer humano, muchas de las antiguas civilizaciones emplearon también todos estos pigmentos suspendidos en el agua, los cuales eran aglutinados con gomas o almidones o mieles, y también decoraban muchos espacios y muchos lugares para su hábitat. Y conforme el tiempo iba pasando, pues nos vamos encontrando otras experiencias, como por ejemplo en la Alta Edad Media. Este es el Antifonario de León, que son 22 folios de miniaturas, un tamaño de 24 por 33, que también recurrían de alguna manera durante el siglo IX estos artistas a decorar manuscritos y utilizaron acuarelas opacas y translúcidas, además de la pintura,
en que la pintura de la Edad Media utilizó pigmentos con bases de agua combinadas con huevo y otras materias para representar motivos religiosos. Y esto se extendió por todo lo ancho y lo largo de Europa. Por otro lado, pues, ¿quién no se va a acordar de esta imagen, por ejemplo? Y aquí tenemos a Durero con la gran mata de hierba del año 1506 en Nuremberg. Cuando a mí me dicen que la acuarela es no, que es de poca cuantía, que es muy barata, yo quisiera que liberaran esta acuarela a ver cuánto no le van a pagar a que le esté vendiendo. Y también con la liebre joven, ¿verdad? Que son trabajos que realmente son muy importantes de alguna manera porque pensamos, si nos devolvemos un momento aquí a esta, podemos considerar que Alberto Durero es el precursor de la acuarela como disciplina artística para algunos, y sus acuarelas son obras muy minuciosas, donde predominaban los paisajes, los estudios de la naturaleza. Sin embargo, es su obra al óleo y su grabado el que tuvo, por supuesto, el mayor renombre. Pero cuando nosotros nos fijamos en este tipo de trabajo, también tenemos que considerar que esta técnica de pintura al agua ha proporcionado a los artistas los principios de la historia del arte, una solución efectiva para plasmar sus ideas. Y, sin embargo, a pesar de su larga historia, la acuarela por mucho tiempo se usó principalmente para bocetos, a partir de los cuales se pintaban las obras al óleo, y no es sino hasta finales del siglo XVIII que la acuarela es reconocida como un procedimiento en sí mismo. Y aquí tenemos a la presencia, digamos, de los ingleses. Hasta finales del siglo XVIII, al ser reconocida como procedimiento, durante este siglo, debido a la gran transformación industrial, la producción de dibujos topográficos, aguafuertes y grabados al cobre incrementó, y quizás como forma de agregar un valor ante el crecimiento de la oferta se comenzó a iluminar estas láminas de cobre y aguafuerte con acuarela. Vamos a ver, aquí está, perdón, me voy a aprender a cambiar. Esta es una de estas placas de Paul Sandai en Rochester, Kent. Esta es una imagen topográfica, una especie de paisaje, y eso es lo que implica. Muy bien. Luego, otra cosa que sucede con los ingleses, muy interesante, es que la técnica de pintura al agua da una solución también muy interesante en el término de que se generan las sociedades de pintores de la acuarela. Estamos hablando también del siglo XVIII, siglo XIX. Y en Inglaterra se establece lo que se llama la Real Sociedad de Pintores de la Acuarela. Y esta aquí tuvo su primera exposición en el año de 1805. Si nosotros nos fijamos que en muchos de nuestros países tenemos las asociaciones de acuarelistas, pues realmente no es algo nuevo. Ya había empezado a suceder desde hace un par de siglos atrás. Y este desarrollo de la acuarela se difundió a lo largo de Europa desde finales del siglo XVIII, Francia, España y Alemania principalmente, y eventualmente al continente americano a través de las academias de arte. Y por último, hago este preámbulo nada más para ver que el primer cuadro abstracto de la historia del arte fue pintado en 1910 por Vasily Kandinsky. Y el arte de acuarela había sido ya generalizado, surgiendo un extenso número de representantes de la acuarela. Actualmente se encuentra firmemente posicionada en el mundo del arte, no solo como una técnica de apoyo, sino como una diversidad que se ha ido apropiando de grupos y más grupos. Y es importante de aquí entender esta idea, porque aquí es donde nosotros, tal vez haciendo este pequeño o tan rápido en estas fases de cómo se utilizaba la pintura del agua propiamente, o la acuarela, llegamos entonces a entender que el agua tiene un poder. Y entonces, para hablar un poco de Costa Rica, quisiera montarme una idea del poder del agua. Y entonces, Costa Rica es un país en Centroamérica que tiene mucha lluvia, pues no es realmente el referente más importante del tema de la acuarela, pero sí lo que nos hace entender es que si no hay una existencia del agua propiamente, perdón, esta es la obra de Vasily Kandinsky, si no hay una existencia del tema del agua, pues entonces sin el agua no existimos nosotros, por lo tanto, sin esa existencia tampoco se va a dar la acuarela. Y así llegamos entonces a entender el poder del agua en tres dimensiones.
El agua como un factor de mediación y representación símil del tiempo. Mientras ella exista, será comprensible la existencia de la inteligencia humana. En segunda instancia, los espacios que se retoman en acuarela tienen vinculación y sentido, no son espacios desconocidos. Es el espacio que lanza la gota como versos y ante todo son el sitio, la materia, tierra, agua, fuego y aire, que materializa las insinuaciones del artista. Y muy importante, se crea así todo un universo de imágenes diversas condicionadas por la naturaleza del elemento agua, en el que se proyectan nuestros sueños. En este sentido, no podemos dejar de lado el poder poético del agua. El poder poético del agua es muy importante porque, como nos recuerda Gastón Bachelard, así el agua va a aparecérsenos como un ser total, como un cuerpo, un alma, una voz, quizás más que cualquier otro elemento. El agua es una realidad poética completa, la poética de la riviera, la poética del río, la actitud abierta que en todo momento mantiene el cosmos y que facilita, por un lado, la comunicación entre los diferentes elementos que lo constituyen, como viento, árboles, ríos, etc. Actitud que permite, por otro lado, que se establezca el diálogo entre acuarelista, que vendría a ser este poeta, y el objeto de contemplación que interpreta este artista, para llevarlo ¿a qué? A un nivel de objeto de culto. No hay ningún artista, o en este caso nos vamos a enfocar en los acuarelistas, cuyo trabajo, como los que estábamos viendo de estos maestros ahora, no lo haga para que se convierta en un objeto de culto. De alguna manera eso sucede. Y el agua es esa fuente de vertientes de vida que simbólicamente significa muchas cosas. El agua que surge del suelo para hacer un pozo, el río que navega, que alimenta los bosques, y son las temáticas que uno recurrentemente muchas veces se encuentra dentro de esos temas que uno ve en la acuarela. Siempre el agua, ¿verdad? Y siempre es sagrada. Costa Rica, voy a poner estas 4 imágenes para explicarles algo, para explicarles algo muy básico. Digamos, es un país centroamericano pequeño, 51.000 kilómetros cuadrados, dejémoslo ahí. Y luego, hay un imaginario que nosotros tenemos que es por el que nos conocen. Primero, pongo arriba esta casita que ustedes ven, es el típico espacio de casa de bajareque o adobe o barro. Y tenemos una vegetación abundante. Ahí presento la imagen del volcán Eraná, si algún día van a Costa Rica lo van a poder conocer. Y un teatro, que es el Teatro Nacional, que imita propiamente el Teatro de la Ópera de París, construido en 1897, si no me equivoco. Entonces, Costa Rica en su imaginario se construye como nación a partir de influencia europea, por supuesto, pero por otro lado también en sus conflictos entre los de izquierda, los de derecha, los de centro, o la Iglesia Católica, los comunistas y los liberales a principios del siglo XX, resulta que lo que surge es un clima de tolerancia donde todos nos llevamos bien y los vamos a respetar. Sin embargo, se crean una cantidad de institucionalidades, como esta, por ejemplo, del Teatro Nacional, aunque no hay una política cultural exacta. ¿Por qué les digo esto? Porque esta construcción de imaginarios lo que nos lleva es a la pintura que prácticamente uno empieza por recorrer en los siglos de nuestro país. Y mucha de esta obra, de alguna manera, tuvo que ver con la acuarela. Aquí les presento el trabajo de uno de los artistas más reconocidos, que es Francisco Miglietti, y esto se llama Roca de Carvalho. Es una acuarela hecha en el año 1948. Para Costa Rica el año 48 es importante porque es la guerra civil. Hay una guerra civil interna donde realmente alguien quería invalidar elecciones, tema muy común hoy día. Pero resulta que en ese momento se refracta la situación y digamos que ganan los de una nueva república. En el año 48 la historia de Costa Rica se divide en dos y entonces viene una actitud más progresista. Pero esta imagen es muy interesante porque este es un artista de los más reconocidos que tenemos en el país y de nuevo nos devuelve esa imagen que les mencionaba de lo bucólico, de la experiencia de aquella Arcadia total que perdimos, de la tranquilidad, porque el tico es reconocido porque somos ticos llenos de paz, donde estemos los ticos vamos a tener paz, digámoslo así. Entonces, no sé, también le puedo poner un signo de pregunta, porque cuando nos da el berrinche somos fatales, pero bueno,
El tema es que esta idea de devolvernos a esa Arcadia era muy importante para esta época. Luego, posteriormente, quiero presentarles el trabajo de Margarita Bertón. Ella es una cubana que se forma en arte propiamente, era balletista también, y de nuevo nos encontramos esta construcción de imágenes que ahorita vamos a ver la referencia que tengo acá, que es muy importante, y es, aquí les voy a presentar una casa en San Antonio de Escazú con los cerros de fondo. El Valle Central de repente se vuelve esa Costa Rica, que aunque hay costa, la costa queda desatendida en algún momento a nivel económico. Sin embargo, esto que está en el centro de Costa Rica, la casita típica, si ustedes se dan cuenta, esta es una foto más reciente, pero todavía se encuentran estas casas y ven las montañas. Nosotros tenemos una visión de sierra, o sea, estamos totalmente rodeados, entonces la montaña para nosotros es muy importante dentro de nuestro imaginario. Y es a través de la acuarela donde primeramente o más fuertemente se gesta con estos maestros que les estoy presentando. Posteriormente, les presento a otro, que este es don Luis Dael. Todos estos artistas ya, por supuesto, han pasado la historia, ya murieron. Pero este señor, digamos, forma también, porque es muy importante cómo se construye la historia del arte en Costa Rica a través de sus universidades. Resulta que en 1890 llega a Costa Rica un artista que es extranjero a formar una escuela de arte. Ni siquiera es un artista local tico, sino que es un artista externo. Entonces su visión, que era de Tomás Poderano, que venía de España, también había pasado por Ecuador, llega a Costa Rica y también es una visión totalmente europeizada. Entonces, estos artistas que les estoy presentando, y este es el tercero, de alguna manera se desmarcan de esa idealización del imaginario costarricense propiamente. Y aquí, digamos, de nuevo vuelven a ese factor arquetípico de la casa, la montaña, la tranquilidad. Sin embargo, vamos a hacer un brinco bastante cualitativo a la época en la que estamos hoy día. Si la preocupación estaba en estos temas de la montaña, de esto es una cantina cerca del mar, etcétera, etcétera, hay artistas hoy día en Costa Rica que están, digamos, dándole una bifurcación a ese tema. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con artistas que ven el poder del agua desde otro ángulo. Si el poder del agua que viene de la montaña, del agua que está en el mar, del agua que se representa en la intimidad del hogar o en esas casitas que no sabemos qué está sucediendo, tenemos otros artistas que están totalmente revocando esta concepción del agua ya con una lectura muy posterior, como Max Rojas, por ejemplo, en dos obras que siempre me han llamado la atención por la furia en que se ve el agua. Ya el agua no es un agua suavecita ni nada, sino es un agua que evoca realmente una potencia de la naturaleza y un respeto, una sublimidad. Luego tenemos también acá, este es un artista muy interesante, Juan Carlos Camacho, que viene de la arquitectura. Estos son artistas que están con mucha vigencia en este instante. Y aquí lo que me gusta también de Juan Carlos es su trabajo, yo le llamo el narciso, es el espejo, un poco. Si ustedes se dan cuenta, la forma en que él estructura su trabajo no sale de su escuela estructural arquitectónica, pero por el otro lado también su mancha refleja esos vacíos y esos abismos que realmente dejan una mancha muy abierta y realmente profusa y misteriosa al mismo tiempo, casi como un vacío. Cuando uno ve las obras de Juan Carlos, estas son las únicas que tengo por acá, pero cuando uno ve las obras de Juan Carlos, realmente lo que le generan a uno muchas veces es una sensación de vacío. Aquí hay dos más para que las podamos ver, y el manejo del blanco, que ustedes los profesionales de la acuarela pueden todavía determinar muchos más valores ante todo este tipo de piezas, pero parecen esos continuos simbólicos que realmente se pierden y no sabemos dónde van a llegar, y esos espejos, como les comentaba yo anteriormente, que parecen que nunca se van a acabar. Es el mismo espejo que uno analiza, el mismo espejo que uno estudia. Por otro lado, otra línea, si estamos hablando del poder del agua, ahora vamos a hablar de un segundo poder, y es el poder de las emociones. Y cuando hablamos del poder de las emociones, me voy a referir exactamente a una historia que tiene que ver con las mujeres, porque resulta y pasa que en Costa Rica la acuarela
y aquí tengo dos tipos que me lo pueden corroborar, está mucho liderada por las mujeres. Una de las cosas que uno se da cuenta cuando uno va a otros países es que la acuarela de alguna manera tiene un orden masculinizado. No en todos, pero hay algunos que sí. Pero en Costa Rica sucedió algo muy interesante. Algunas maestras de la acuarela costarricense tuvieron la oportunidad de salir del país en las épocas de los años 50, de los años 60, y entonces lo que uno se encuentra es que traen todo ese conocimiento y vienen y lo colocan acá. Ahora bien, si se acuerdan la obra que les presenté hace un ratito, que era la de la casa de adobe en color y que les enseñé con el cerro de Escazú, esta es la misma artista, Margarita Bertón. ¿Qué hace Margarita Bertón? En esta ocasión hace un retrato de una escritora muy importante en el año 1943, que es Yolanda de Amuno. ¿Y qué le pasaba a esa escritora? Que tenía un problema, estaba escribiendo crítica en un mundo de hombres. Imagínense ustedes lo que es estar en el año 1943 en cualquier país de nosotros, escribiendo donde los hombres tenían el poder. En Costa Rica todavía no había pasado el voto de las mujeres, y ella fue una revolucionaria en su pensamiento crítico. De ahí no, al final que decidió ella, no, muy sencillo, me voy de aquí. ¿Por qué? Porque ya la perseguían, se nacionalizó guatemalteca, vivió en México y en los Estados Unidos. Y esa fue la historia de muchas mujeres, por lo menos en mi país, que tuvieron que irse porque a nivel artístico o a nivel crítico realmente eran personas no gratas por una oligarquía o por un poder económico que no las veía bien porque estaban en contubernio con algún sistema religioso en particular. En el caso de esta obra, lo interesante es que Margarita Bertó la retrata. Esta obra es parte de la colección del Museo de Arte Costarricense, y lo que insinúa es esa arrogancia y esa prepotencia. Tal vez no se ve muy bien, pero hay un pequeño cigarro por ahí. Y entonces también imagínense lo que es en la época poner un trabajo de eso. Es una mujer que es totalmente enfrentada a una sociedad pues totalmente masculinizada. Pero también un aspecto importante de las emociones es que, esto lo plantea una escritora que se llama Sara Ahmed, es que las emociones no son estados psicológicos, sino prácticas culturales, que se estructuran socialmente a través de circuitos afectivos. Las emociones no residen ni en los sujetos ni en los objetos, sino que construyen en las interacciones entre los cuerpos, en las relaciones entre las personas. Las emociones impulsan a las personas a actuar de una determinada manera, pero el texto de esta artista ya no da cuenta del vínculo entre emociones y acción, sino que las emociones como acción, y esto es muy importante, son un movimiento permanente. Y les presento a una artista que para mí en Costa Rica sabe lo que significa representar las emociones en el contacto de la piel y de las personas. Ella se llama Ana Griselda Hanna. Esto es un trabajo de acuarela que es realmente para mí uno de los más bellos que yo le he visto. Pero el tratamiento de las pieles, el tratamiento anatómico y el tratamiento que ella hace de la mujer, y si ustedes se quedan un ratito en un espacio de silencio y se quedan casi que le hablan a ella. Entonces es muy interesante porque cuando esta escritora menciona el tema de que las emociones impulsan a las personas, es realmente el gesto que ella le da y ese hálito de vida. Y de nuevo, bueno, si tenemos un poder del agua y un poder de las emociones, el agua, mientras usted exista como ser humano, también le permite transmitir las emociones. Les presento otra obra más de ella, que está acá, muy importantes. También son estos retratos, ¿verdad?, propiamente de la figura femenina. Y hoy no traje las flores, pero el tratamiento que ella hace de las flores, y si van a San Miguel, si no me equivoco, yo no sé si ella está participando en exposición en San Miguel, no lo recuerdo. Pero el tema de las flores en Ana Griselda Hanna es realmente también una cuestión muy sensual, realmente muy femenina, pero realmente también bastante abierta en el término de lo que se puede entender como la feminidad en su máximo esplendor. Otra artista más que voy a mencionar, y les digo, me faltan muchísimas artistas aquí que me hubiera gustado incluir, pero no lo tenemos por tiempo. Se trata de Flora Celedón Castaño, y esta obra
de una serie de alabanza que realmente es bastante maravillosa. Y vamos a lo mismo, es decir, cuando nosotros hablamos de que las emociones son políticas culturales, significa que a nosotros nos educaron de alguna manera a tener una emoción tal y cual para esto o lo otro. En este caso, pareciera que estamos en una sociedad que nos agrupa los cuerpos, que nos dice cómo son y cómo reaccionan y cómo tienen que ser. Y eso realmente es muy penoso, pero el trabajo de este artista lo que nos demuestra es el valor del cuerpo en sí. Es un objeto que realmente tiene una valoración, no puede estar sometido a la desigualdad y ni tampoco puede ser una experiencia que tenga que ser discriminada. Y el cuerpo en Castaño es realmente una de las figuras más importantes. Y ella hace una mimesis interesante, que creo que sí está en la institución de San Miguel, y es la relación con el bosque o el árbol. El tratamiento que ella usa para la movilidad de sus cuerpos lo podemos encontrar también en sus bosques. Por otro lado, cerrando un poco esta conversación, nos vamos hacia la cultura. Les ha hablado Margarita Bertot, ya esta la tercera vez. Margarita Bertot en el año 68, creo que fue, establece una obra, en el año 62, una obra en acuarela que va a ser el boceto de un mural. El mural al final no llegó a concretarse propiamente, pero quisiera que vieran aquí propiamente una versión. Si reversionan el tamaño de la mano, este es un mural, este es un fresco propiamente que ella hizo en una tienda, que todavía si van a San José algún día lo podrán encontrar, que está en el Hotel Presidente. Y lo interesante es ver cómo ella relaciona un poco, si ven la mano, el tipo de trabajo, y esto es lo que llama el boceto previo. Pero también estos trabajos fueron recientemente presentados porque estuvieron ocultos, sobre todo el de la izquierda, el de la acuarela. ¿Por qué? Porque ella tuvo que luchar contra los que manejaban el arte no figurativo en Costa Rica, que por supuesto eran hombres, y le decían que su trabajo no tenía la potencia para ser mostrado. Ella muere, este trabajo se queda por ahí guardado, y hasta hace un año y medio, 2 años fue que lo pudimos ver en una exposición, hablando de injusticias. Por otro lado, cuando hablo de la ruptura, es los artistas que han tratado de hacer una cuestión distinta en las acuarelas de Costa Rica. Edward Bolaños, este es un caso muy interesante. Él estudia en Japón durante mucho tiempo, especialista también en el trabajo de papel y en los textiles propiamente. Cuando uno ve sus acuarelas, esta es una acuarela, lo que ve son construcciones casi de textil y son realmente muy complicadas. Aquí tenemos El Resplandor Nocturno del 2012, pero tiene más de 30 años de producción. Y aquí tenemos otras, y estas son obras realmente generosas, son grandes, no son pequeñas, son realmente obras que parecen casi mandálicas. Este es otro trabajo en acuarela, H2O, El Poder, 2003, este es un díptico. Y esta fue una obra que creo que ganó un premio, si no me equivoco, que se llama El Río de Paz, del 2010. Pero lo que me interesa es que vean el detalle de la obra. Y entonces, de esta manera, es otra ruptura que se hace con los formatos tal vez más tradicionales que nosotros podemos entender dentro de la acuarela en Costa Rica. Entonces, si nos conectamos un poco con las imágenes de esas arcadias, de las casas, de los bosques perdidos de la Costa Rica del antaño, hoy tenemos esta versión absolutamente que es lógica, porque responde también a la desestructura del tiempo y a la comprensión de nuestra sociedad. ¿Ok? Entonces, luego entro aquí, les presento el trabajo de doña Silvia Monge. Este es un premio internacional del National Watercolor Society que se llama el Blue Parade, si no me equivoco. Y esta es otra acuarela que, desde mi punto de vista, cuestiona las formas más tradicionales en las que se ha ido elaborando la acuarela en Costa Rica, por varias razones. Me gusta empezar diciendo que el trabajo de Silvia Monge comienza con el vidrio de alguna manera, o lo adosa de una manera paralela,
Y entonces, si nosotros vemos sus esculturas de vidrio, como esta, en un paso adelante, lo que me interesa es que veamos luego cómo ella va pasando este diálogo matérico, ¿verdad?, de alguna manera en los conceptos de su diseño y la construcción de sus obras. En Naturalezas Incorpóreas es una exposición que presenta en el 2015. Si vimos la pieza anterior que pertenece a otro momento, vemos esta otra pieza que ya es otra del trabajo en vidrio. El vidrio es muy importante en la historia de doña Silvia Monge porque esto le da realmente las referencias para poder generar la grandilocuencia y la fluidez del agua dentro de su obra. Si tenemos el poder del agua y tenemos la ruptura propiamente, podemos ver cómo casi que este centro escultórico asemeja un poco ese acuarelado, o de alguna manera incluso con la misma luz, porque lo que tiene en la tercera línea es un bombillo que le está proyectando sombra. Luego tenemos otra obra de ella. Estas son algunas, pero su colección es impresionante. Es A través del tiempo, del 2012, y si nos recordamos un poco lo que vimos en las obras anteriores, vemos cómo se mimetiza ya propiamente en la técnica de acuarela. Y tenemos un ejercicio que para mí estalla absolutamente en emoción y rompe totalmente a nivel simbólico la mancha de la acuarela con la pelea de gallos, que es una serie completa que es muy importante porque ella también lo elabora en, ¿cómo se llama?, en acrílico. Y esta obra no es acuarela, es un acrílico, pero es muy interesante ver cómo acuarelea el acrílico de alguna forma. Entonces, no solamente los pigmentos tradicionales de la acuarela son importantes, sino que también se cuestionan las técnicas más básicas y se llevan otras a este nivel. Y entonces, de alguna manera, es un ejercicio que poco a poco se ha ido posicionando y de aquí le da una frescura absoluta a su trabajo en acuarela. En este caso, ella tiene certámenes donde ha ganado aquí con la IWS, muy importantes, y aquí tenemos una de sus acuarelas premiadas. Y, bueno, me pasé, perdón. Y si al final la quieren conocer, aquí está sentada con nosotros. Entonces, pido una aplauso. Dentro del tema de cultura, cuando se constituye en Costa Rica la Asociación Costarricense de Acuarelistas, genera una cantidad importante de artistas. Esta es una exposición del lugar donde yo trabajo que se llamó La Piscina. Al principio les hizo mucho gracia, pero cuando empezaron a trabajar, no. Entonces, ¿por qué? Porque les reventamos de alguna manera la idea de lo que era la piscina. Aquí tengo la obra de Juan Carlos Camacho, que es una obra que les mencioné que tenía que ver con el tema de arquitectura, que se llama La Salida. Esta fue la obra que se escogió para el afiche en este momento. Pero es muy interesante porque también dentro de estos artistas de asociaciones y agrupaciones han ido generando una cantidad de experiencias que han llevado por lo menos a la comunidad costarricense exposiciones con temáticas que parecieran fáciles, pero a la hora que el artista se encuentra ya en grupo trabajándola y tiene que asesorarse en una curaduría, le genera a la comunidad, que ese es un impacto muy grande de una asociación, esa ruptura propiamente para enfrentar el tema con la fluidez del agua. Luego, aquí hay otra imagen de la exposición que hicimos. Esta se hizo hace como un año exactamente, pero ya la acuarela que veíamos al inicio con la roca que les enseñaba al puro principio, hemos llegado a esta síntesis y estas discusiones absolutas y realmente con un lenguaje mucho más fluido y mucho más amable, digamos así, menos comprometido con una institucionalidad o algo por el estilo. Ya terminando, les presento el caso muy particular de otra maestra, Gisela Stadtmann. Gisela Stadtmann, bueno, tiene desde los años 50 está pintando y genera, por ejemplo, esta obra Cardumen en el 2009. Una de las cosas que me interesa mucho de doña Gisela Stadtmann es cómo rompió el papel. Esta obra que ustedes ven aquí es una estructura de 3 papeles rasgados. Esta es una señora de ya casi 80 años, unos que ya los tiene, y por ejemplo ella pinta sus papeles y luego empieza a generar como matiz aquellas formas y esas. Es interesante ver que cuando yo le pongo este trabajo a una persona que no sabe de ella, le pregunto, ¿qué edad cree que usted que tiene este artista? No, pues tiene 25 años, una cosa así. No, es una señora que ya llegó a una síntesis bastante importante de su vida. Y aquí tenemos, por ejemplo, Costa Rica, que estamos llenos de volcanes,
Esta es una serie que ella creó sobre la serie del cráter en ascenso, y de nuevo volvemos al tema del papel rasgado, a la simpleza del color, y es donde ella ha ido agarrando todas sus conclusiones. Es un trabajo muy interesante, tiene una obra prolífica realmente. Por ejemplo, esta otra, La gota que fluye, que incluso si no me equivoco fue premiada, es una obra que también viene a hacer esta síntesis del color, de la paleta y del respeto al papel. El espacio es muy importante para ella. Y esta otra obra, que para mí es una de las más bellas que yo he visto de ella, es el papel rasgado, y aunque no parezca, tiene una mancha, una gota, que hay que verla a ella manejando la gota. Me parece que compra los papeles pintados ya, pero no, ella lo logra. Y esta no se aprecia muy bien, pero esta es otra versión de la nada, y así se llamó, obra del 2015, nunca entendí por qué, pero es una mancha azul con otra gota en el medio todavía más morada y más oscura, y es como la síntesis a la que ella llega. Es un espacio totalmente espiritual del color, donde ya uno queda simplemente en contemplación. Es realmente un trabajo extraordinario de Gisela, y bueno, ya está grande, pero todavía está produciendo de una manera. Y por último, ya para acabar, las nuevas generaciones, los que están haciendo trabajos, que son chicos que están en menos de 20 años, tratando de hacer su trabajo para adelante. Joan Manuel Ramírez Barquero, con el término de censura, y esta otra obra que tiene que ver con el Quijote, que ya son chicos que se meten un poco más en el lado de la ilustración. También tenemos la obra de Leonor Parra. Esta es una chica joven también que presenta una versión de San José, le gusta mucho el tema citadino, etcétera, etcétera. Y entonces realmente nos está regalando algo muy fresco en su interpretación, realmente de los días. Esta es una obra muy interesante, más mórbida, un poco más oscura, de José Lindano, también otro artista que se mueve en los 20 años. Realmente se mueve entre lo grotesco, un poco lo gore, etcétera, etcétera, pero es interesante que haya propuestas a este nivel. Y por último, la obra de Emanuel Zúñiga Salas, cuyo padre es un escultor muy prominente, pero esta obra se mueve también más dentro de lo analítico, que aunque no se aprecia muy bien, es una mezcla entre dibujos de lápiz y acuarela, que fue seleccionado para Fabriano, de hecho, el evento de ayer. Y cierro pues nada más agradeciéndoles y volviendo de nuevo a la acuarela, digo yo, la primera acuarela de la historia, y pensar de nuevo, retomar entonces lo que conversamos sobre lo importante que es el contacto. Si la mano fue el primer pincel, invitar a los acuarelistas a que sigan a ese tema, ¿verdad?, propiamente. Y por último, pues, en realidad, entender que no nos hemos desconectado, entender el poder simbólico del agua. Si cuidamos el agua, va a existir la acuarela y muchas cosas más, pero lo más importante es nuestra vida. Y lo interesante también es ver hasta dónde nos va a llevar la próxima acuarela y de las próximas generaciones. De mi parte, me agradecerle a Digna y a IWS por esta invitación. Y pues bueno, seguimos con las actividades que hay, quedo a sus órdenes y queremos conversar al final para dar el espacio a los siguientes artistas. De mi parte, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima vez.